Muy rápida, pero pues creo que todos tenemos el interés después en otros espacios poderles compartir más de nuestra experiencia. Bueno, recordando que de forma independiente después vamos a ver esta situación. Los seminarios, pues como ustedes saben, fueron 5. En el primer seminario para compartir conocimientos sobre el desarrollo internacional fue Isabel y Diana. En el seminario de alivio a la pobreza fue Emanuel. En el desarrollo rural y reducción de la pobreza fue Rosa María. En el seminario para la mejora de las competencias para funcionarios jóvenes fue Valentina y Armando. Y en el de capacitación para miembros del sector público mexicano fue Sandra, Anaís, Adriana, Gabriela y yo. Los objetivos generales, si bien cada seminario tuvo en particular temáticas, el objetivo general pues fue promover esta comprensión mutua, establecer lazos de amistad y de cooperación entre China y México. Y pues una de las frases con las que nos quedamos es que China necesita conocer más al mundo y el mundo también necesita conocer más a China. Entonces, pues en función de estos objetivos fueron los seminarios. Los seminarios todos estuvieron estructurados en clases, prácticas de campo y visitas culturales. Las clases pues fueron intensivas, incluso sábados y domingos estuvimos en clases todos los días. También se hicieron prácticas de campo. En estas prácticas pues se vieron contenidos de las clases y nos llevaron a hacer diferentes visitas culturales a zonas patrimoniales. Bueno, este fue el seminario que fuimos Diana y yo, Building Capacity for Sharing Knowledge in International Development. Fue en inglés el curso. Este es nuestro grupo. Como la tomaron el primer día y todavía había vuelos internacionales que no llegaban, no están todos nuestros compañeros, pero había gente de Laos, de Mongolia, de Burkina Faso, Mauricio, de la isla de Mauricio en África, Bulgaria y Azerbaiyán y México. Nuestro curso fue en su mayoría en Beijing o Pekín, que ambas son correctas, y por unos días volamos a Hangzhou. Nunca he sabido bien cómo se pronuncia, pero volamos en avión y regresamos en tren bala para también tener la experiencia de la infraestructura que tiene China, que puede llegar hasta 350 kilómetros por hora. Está muy interesante y está muy poco. El formato de nuestro seminario, la metodología de enseñanza que utilizaron fue mostrarnos casos de éxito. Nos dieron como sesiones explicándonos diferentes proyectos de desarrollo específicos, que fue como la manera en la que nos transmitieron las fortalezas o las metodologías que ellos han utilizado en ciertos casos y proyectos. Entonces, de esto, uno de los proyectos que nos enseñaron incluía la propuesta del proyecto, el propósito, el impacto, actividades con un presupuesto claro y ejercitable. Bueno, el presupuesto no lo dieron, nada más lo mencionaron. Capacidad de ejecución, seguimiento del proyecto, control de riesgos, evaluación, una coordinación efectiva y con buena comunicación todo el tiempo con la agencia que patrocina el proyecto y solución. Y la clave tenía que ser como la solución del contexto problemático que del que se está hablando o para el cual está hecho el proyecto. Esa fue como una de las clases. Igual fue sobre un tema en específico y al final nos presentaron, bueno, este proyecto está diseñado de esta manera. ¿Okay? Y lo que nosotros vimos en las clases es enorme, vimos muchísimas cosas, entonces decidimos que por seminario vamos a platicarles una pequeña partecita que creemos que nos pareció lo más interesante o que se puede aplicar acá, ¿no? Entonces, esta es una estrategia que vimos que se llama de las 6 Ws, y está en inglés, y es una estrategia para resolver problemas o para plantear proyectos.
y lo que dicen es que tienes que contestar todas estas preguntas, que son objetivos, audiencia, intereses, planificación, canales y calendario, para poder o resolver un problema o plantear un proyecto. Dentro de todos estos proyectos había como principios que rigen o con los que ellos se basaban para sustentarlos. O sea, no solo era la metodología tal cual, sino están sustentados o están llenos de principios. Uno de ellos es cruzar el río sintiendo cada piedra bajo los pies. Ahí el líder chino Deng Xiaoping, que fue el que hizo en realidad el plan de reforma económica china, aproximadamente 100. Sí, acá sí de manera súper express. Para entender esto les quiero explicar, como sabemos, China es una civilización ancestral. Por muchos años fue un país rico en historia, cultura, etc. Y en un punto ni siquiera los propios chinos entienden bien qué sucedió, pero empezó a decaer al punto que inclusive los colonizaron y se convirtió China en uno de los países más pobres del mundo. Hace 30 años el líder chino Deng Xiaoping, justo en 1978, como él describe, pretende recuperar el tiempo perdido de China y entonces hace una reforma económica y además abre sus puertas al mundo. Porque China siempre estuvo aislado, cerrado, y abrir sus puertas al mundo de comercio, de impactos, política, social. Y entonces acá lo que nos pareció interesante resaltar es que los chinos, todas las nuevas propuestas que tienen, las prueban. O sea, por ejemplo, van a hacer una reforma sobre quitar impuestos, ¿no? Entonces, ahorita Shanghái asignaron esa ciudad para que se pruebe el modelo, y si dentro de Shanghái se logra, entonces lo hacen en una nueva ciudad, y si se logra, lo hacen en otra, y si ven que hay un problema, entonces regresan y cambian antes de aplicar una nueva política en todo el país. Y bueno, esta reforma que hacen es una reforma que es súper efectiva. O sea, está probado que por lo menos en el caso de China los ha llevado volando hacia arriba, al punto que, según ellos, bueno, sus estándares, en 2 años van a erradicar la pobreza completa de China, ya les contaré más de acá, pero para 2049-2050 van a ser la primera potencia del mundo, cuatriplicando el ingreso per cápita de los gringos. O sea, están gordísimos. Bueno, ese proyecto también está sustentado en analizar los pros y los contras con indicadores reales, con investigación real, y en aceptar los errores. Eso también es como muy importante, no los omiten. Así, a ver, cada 5 años hacen evaluaciones reales y profundas, y a partir de esos 5 años replantean los siguientes pasos. También por eso es esto de dar pasos sintiendo las piedras abajo de los pies, o sea, dar pasos solo en terrenos firmes, aunque estemos sobre un río, ¿no? Aunque estemos sobre algo inestable, solo vamos a avanzar en el terreno firme. Y bueno, eso, sus planeaciones son a largo plazo, el plan era de 50 años, ¿no? Entonces... Sí, como que poder hacer planeación a largo plazo, pero que es algo que nosotros muchas veces no nos aventamos aquí en México, porque entendemos que las situaciones son difíciles. Pero está probado que funciona. Si tienes un buen plan, yo sé que es difícil, pero bueno, ellos lo hicieron un plan a 60, 50 años y lo están logrando muy bien. Otro de estos lemas, principios, es: regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Esto es un poco la razón por la cual pues nos están invitando a tomar estos seminarios, para transferir conocimiento y despertar inquietudes y habilidades en los países en desarrollo. Ellos entienden que la realidad de cada país es distinta y que no se puede aplicar lo mismo, pero ellos pues nos quieren compartir cómo le hicieron para avanzar de esa manera que ningún otro país ha podido avanzar en 30 años lo que ellos han hecho, para que retomemos lo que se pueda y aplicarlo en nuestro trabajo.
también ponían ejemplos de que todo proyecto debe ser a la medida, como los zapatos, ¿no? O sea que pues, todo el mundo necesita zapatos, pero no a todo el mundo le quedan los mismos zapatos. Entonces que hay que diseñar proyectos a la medida, que no pueden ser a destajo. Y eso pues sí es como un problema de las políticas nacionales, luego que son así, quick, todas para lo mismo. Y ellos no, o sea, buscan que el proyecto sea a la medida del caso, del asunto a trabajar. Y en ese sentido, otro de los principios, aunado a esto de los zapatos, es que nos convocan a crear un futuro conjunto en comunidad con respecto a la diversidad. O sea, lo proyectan de esa manera, ¿no? De cada cultura tiene problemas distintos, necesidades distintas y los tiene que solucionar de distinta manera. Digo, eso es lo que tienen que los proyectos, ¿saben? Y bueno, ese es el último principio que rescatamos para esta presentación, que es camina solo y llegarás más lejos, pero camina en equipo, camina solo y llegas más rápido, pero caminando en equipo llegarás muchísimo más lejos. Y eso, pues, no sé qué más les digo, eso es muy y también, otra de las cosas en los proyectos es que la mentalidad estaba hecha como a reforzar la parte más débil. O sea, digo, el planteamiento o el enfoque, el ejemplo que recordamos fue el de, por ejemplo, para el de la pobreza, uno de pobreza, pero en particular, o sea, no el plan general de pobreza, sino uno en particular, era como en vez de plantear, vamos a disminuir la brecha social o vamos a, en vez de decir vamos por la igualdad económica, vamos a rescatar a las zonas más vulnerables o a la gente más vulnerable. O sea, se iban por la parte como más débil para trabajar con eso y después trabajar con el segundo objetivo. Y no se iban como a lo más difícil o más álgido. Y pues ya, sin recalcar eso, el trabajo en equipo para los chinos es muy, muy importante. Trabajan con respeto a las diferencias culturales, religiosas y lo promueven. Inclusive nos dijeron que hay ciudades de la costa que son las que tienen mayor poder económico y demás, que ayudan, o sea, tienen como una ciudad del otro lado pobre a la cual auxilian, entonces dice mucho del país. Y bueno, ya, esta es nuestra grabación. Es importante como fortalecer la gestión, o sea que a veces pensamos que conservar es únicamente la parte de investigación técnica, pero en realidad la gestión es una parte indispensable en el trabajo y en el cual yo creo que por la historia de la profesión tenemos que fortalecer muchísimo más en este momento. Bueno, y ahora yo les presento este otro seminario, que es Seminar for Developing Countries in China's Practice in Poverty Alleviation, que, bueno, también fue en inglés, en este caso fui el único mexicano y el único de este centro de trabajo. Nada más quisiera decir que muchas de las cosas que dijeron mis compañeras también fueron de las cosas que nos compartieron a nosotros, entonces más bien me voy a ir como más en particularidades de este seminario. Pero quería empezar también explicando un poco por qué tomar un seminario que tiene como temática principal la pobreza. Y tiene que ver con que, bueno, como ustedes saben, pues como dependencia de gobierno estamos obligados a seguir el Plan Nacional de Desarrollo, que ahorita ya incluso ya está aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Y en la parte que tiene que ver con la cultura, que es la que nos toca a nosotros, de hecho, el enfoque máximo es la cultura para la paz, para el bienestar y para todos, en donde dice que el gobierno federal priorizará en las necesidades de los sectores más marginados, indefensos y depauperados, e impulsará una vigorosa acción cultural en las zonas más pobres del país. Además, la difusión del arte debe poblar los barrios y las comunidades y hacerse presente ahí donde es más necesario, que son los entornos sociales más afectados por la pobreza, la desintegración social y familiar, las adicciones y la violencia delictiva. Y además la Secretaría de Cultura trabajará en estrecho contacto con las poblaciones para conocer de primera mano sus necesidades y aspiraciones en materia cultural. Y la verdad es que esto, de alguna manera, el trabajo en comunidades se ha hecho, pues ya tiene una larga tradición en esta coordinación. Ahora ya tenemos una flamante dirección que refleja estas necesidades, pero aún así quiere decir también como abrir un poco la mente, en donde nuestra conservación o nuestra acción no nada más es por dejar el objeto bonito, sino que tiene un impacto social y es algo que tendríamos que estar buscando lograr, ¿no? Sí. De hecho, quiero aprovechar lo que dice Manuel, porque
justamente ahora nos pidieron de desarrollo institucional que les mandáramos toda la información que nosotros hacemos con comunidades, aunque de hecho la conocen un poco por el sistema de proyectos, pero somos realmente la única dependencia que hace este trabajo con comunidades. Entonces, les voy a pedir incluso de los proyectos que ustedes realizan, si ven un ingrediente en el que están impactando sobre la comunidad, no nada más porque estén en la dirección de Blanca, sería los únicos casos, sino hasta incluso en talleres. La obra que están trabajando, pues seguramente en muchos casos vendrá de una comunidad, entonces que lo separen como una información independiente para que podamos pues, avisarles a la gente de desarrollo. A mí me parece muy significativo, les voy a decir por qué, porque ahorita, justamente en el plan nacional, es uno de los ingredientes más importantes en el gobierno. Entonces creo que eso nos da una muy buena oportunidad a esta coordinación para justificar muchas cosas de las que nosotros hacemos. Entonces, se los comento aprovechando lo que está diciendo Emanuel. Sí, claro que esto también nos permite, digamos, en la planeación de este sexenio, pues establecer prioridades y establecer cuáles son, como a dónde queremos llegar, y considerar que la pobreza es un factor multidimensional, no nada más tiene que ver con el ingreso, sino también, claro, salud, vivienda, educación, pero mucho también con la cultura y el deporte, ¿no? Las acciones que esto conlleva. Pues bueno, entonces también el seminario fue de muchos países, estuvo de gente de Laos, Mongolia, Burkina Faso, Sri Lanka, Panamá, México, ¿no? Entonces sí fue bastante rico porque también no nada más fue el intercambio con China, sino con otros países en desarrollo. Como también les explicaron, la erradicación o el combate a la pobreza ha sido impresionante en estos 40 años, porque desde el 78 que hicieron una reforma del Open Up, pasaron de ser una economía global muy pequeña de 1.8% a bueno, casi actualmente 14.8%, un PIB per cápita de $340 por cabeza, y ahora pues vean cuántas veces aumentó, ¿no? En hace 40 años había 250 millones de pobres y ahora hay 16.6, y ellos están pensando que para 2021, 2022, ya la van a erradicar completamente. Entonces la verdad es que no es algo menos. Y la población urbana pasó del 12% al 60%, y además que son ciudades no cualquiera, ¿no? Son ciudades realmente modernas, realmente muy impresionantes. Rápidamente les muestro algunos de los ejemplos de lo que ellos están haciendo. Por supuesto tenían comunidades sumamente pobres, mediante trabajos donde involucraron a la misma comunidad para que también esté trabajando en su infraestructura, lograron pues mejorar a un nivel bastante notable. Como ven, pues las condiciones son bastante hasta como lujo. Y avanzando. Y por supuesto, pues tienen actividades que tratan de que sean sostenibles, en donde aumenta el ingreso de las personas, donde aumenta su bienestar, servicios de salud, trabajan con los niños también. Y bueno, esto también ya es una interpretación mía, y tiene que ver también, creo que obviamente los seminarios nos dan los puntos buenos, pero a lo mejor no nos enseñan también tanto el punto malo. Considero, y bueno, un poco lo que decía Isabel, un poco contrariando, pero bueno, es que siento que en este desarrollo tan rápido ha sido un poco también a costa de los recursos naturales. A lo mejor ahorita ya se detuvieron y dijeron, un momento, vamos a o mucho, no un poco. Y la parte cultural también fue, o sea, si nos vamos a tener que desarrollar y queremos erradicar la pobreza, quizás vamos a tener que sacrificar cuestiones como lenguaje, costumbres y demás, porque un poco aquí lo vemos, ¿no? O sea, incluso yo preguntaba, ¿y qué pasa con las técnicas tradicionales de cultivo, de religión y demás? Así, ahora ya lo estamos teniendo. Ya ahorita ya se están alineando a un desarrollo más sostenible, pero la realidad es que en estos 40 años, en este ensayo y error, quizá no ha sido algo que no han tenido tan en mente, y eso es parte de las reflexiones que a mí me deja.
que el papel que tiene el INE y la coordinación en el desarrollo económico y social es precisamente ese, es que si va a haber un desarrollo económico nacional en el país, sea un desarrollo respetuoso con las tradiciones, con la cultura, que sea, pues ahora sí que mejor de a poquito, pero bien cimentado. Y bueno, tenemos una recién lanzada ley de derechos culturales en 2017 que garantiza el respeto a la cultura, que al principio yo decía, digo, pues es obvio, ¿no? O sea, todos tienen derecho a la cultura, pero parece que en otros países a veces no es tan obvio, ¿no? O sea, el desarrollo es a veces a costa de esto, ¿no? Y luego también otra cosa que fue muy evidente es que ellos están sumamente vinculados con todos los sectores de gobierno para lograr un objetivo, y es algo que también me trae que es algo que tenemos que continuar, porque también ya hay un área aquí de vinculación, pero bueno, sectores que a lo mejor no ha sido tan contundente la acción, desde turismo, desarrollo social, educación, y por supuesto las comunidades y la sociedad civil, que a lo mejor esa parte la tenemos muy bien reforzada, pero tendríamos que acercarnos con otros vínculos para lograr objetivos más contundentes. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. ¿Puedo preguntar? Se puede rápido, pero todos esos conocimientos tradicionales, todo eso, recuperan algo y lo están guardando como una memoria, porque parece que se está barriendo con todas estas cuestiones ancestrales. ¿Algo se guarda? Pues bueno, realmente los seminarios fueron muchas generalidades, no nos fuimos como a puntos tan específicos, quizás no vimos ese punto en particular. Lo que me dijeron es que ahorita actualmente ya están haciendo ese rescate y ese respeto a la diversidad cultural, a las tradiciones. Dijeron que a lo mejor en el pasado no lo tenían tan contemplado, entonces pues nada más hay que ver como siempre los aspectos diversos, ¿no? de las cosas. Como les digo, creo que pues por obvias razones nos dicen lo bueno, pues también hay que ver la otra parte para nosotros aprender de eso, ¿no? Gracias. De esto quiero decir, sí, van súper rápido y obviamente en la marcha se están dando cuenta que surgen otros problemas, o sea, tratan de quitar la pobreza, pero entonces se contaminan y demás, pero también lo están viendo en la marcha, se están dando cuenta que el país está súper contaminado y entonces ahorita tienen una nueva política donde todo es ecológico. O sea, ya sabes, y entonces así van poquito a poquito tratando de solucionar los problemas que van surgiendo. Rosa María. Hola, buenos días. Bueno, nosotros estábamos, buenos días, nosotros estuvimos en este seminario, Seminar Organizing Board of Competence for Job Officials, a Division of Director Level. También estábamos en un grupo internacional, donde teníamos compañeros de Laos, Panamá, Burkina Faso, Mongolia, México, nosotros dos, Azerbaiyán y la isla Mauritius. Como ya se mencionó anteriormente, creo que destacan mucho el trabajo en equipo. Entonces, durante el seminario pues, nos daban ejemplos de éxito. Parte de eso era, pues nos mencionaban la muy conocida Huawei, o sea, compañías internacionales o transnacionales, Alibaba, que es otra empresa vía internet que justamente ya se está dando ese salto hacia el uso de todo digital virtual, y equipos de alto rendimiento deportivos como la NBA, ¿no? Nada más para dar ese ejemplo. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a llegar allá? Pues una pequeña reflexión que hemos hecho nosotros. Pues dentro pues, como individuos y como gobierno, debemos de pensar que tenemos que llegar al bienestar, ¿no? Ese sería el objetivo. Entonces, el camino ideal al bienestar viene dado por tener recursos mediante los cuales algún proceso económico
obtengamos capital, ya sea moneda, ya sea tecnología, patentes, propiedad intelectual, etcétera, todo eso que aunque no sea dinero lo representa, para que mediante la administración de este capital se obtenga bienestar, lo que implique habitación, alimentación, vestido, recreación. Pues sería como lo mencionamos, el camino ideal al bienestar. Sin embargo, ¿qué sucede o qué ha sucedido? Que este camino tiene un problema, un serio problema. Los recursos se agotan, ¿no? Entonces, no podemos simplemente estar alimentando esta cadena sin considerar esta parte. Es parte de lo que están comentando de las nuevas políticas hacia tecnologías verdes, de hecho, campañas muy fuertes de reforestación, justamente para remediar el daño que ya se ha hecho. Entonces, parte del capital se tiene que administrar de regreso para que no se pierda esta situación de bienestar. ¿Qué sucede con los recursos humanos? Bueno, como habíamos comentado, tenemos recursos naturales y humanos. Aquí tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Son recursos humanos o es capital humano? ¿Por qué? Los recursos se explotan. El capital se administra. Entonces, este pequeño cambio de mentalidad puede hacer la diferencia. Si consideramos que en la coordinación, o sea, si nos consideramos como recursos humanos, tenemos, son números falsos, ¿no? Si tuviéramos 37 proyectos de conservación y tuviéramos 358 restauradores, entonces, pues tocaría de nuevo 10, porque no nos podemos partir, ¿verdad? De nuevo 10 restauradores por proyectos. Y pensar que somos un recurso implicaría que todos estamos en una bolsa y decimos, a ver, tomo 1, 2, 3, 4, 5 y este va para acá, y este va para acá, y este va para acá, ¿no? Y eso es falso. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar al humano que va a ejecutar la tarea, desde sus capacidades, sus intereses personales, su experiencia, ¿no? Y de esta manera podríamos construir mejor un equipo de trabajo que nos ayude perfectamente a lograr los objetivos del proyecto. Más aún, la coordinación no solo está conformada por restauradores. Tenemos químicos, tenemos biólogos, tenemos ¿qué más tenemos? Historiadores, abogados, antropólogos. O sea, tenemos la misma coordinación, es un universo de gente que puede perfectamente colaborar en todos los proyectos de conservación, etc. Entonces la pregunta es, si sabemos que somos diversos y no podemos simplemente colocarnos en cualquier sitio, ¿cómo construimos un equipo, además de alto rendimiento, ¿no? Y pues bueno, ¿no? O sea, esta es una definición muy breve de lo que es un equipo, ¿no? Porque un equipo implica una definición mucho más amplia. Y pues bueno, es un grupo de personas que tienen tareas y objetivos en común y tienen en general una relación de ganar-ganar, ¿no? Ganar-ganar se refiere a que todos van en un mismo sentido y al final lo que importa es el objetivo, llegar a la meta, ¿no? Llegar a la meta final, que es la que se plantea desde un principio y digamos que tiene todo un proceso completo hasta que llega al final, que sería, si llegas a la meta, pues ganas, ¿no? Y bueno, ¿no? ¿Cómo construyes un equipo de alto rendimiento en la CNCPC? ¿No? Esa es la gran pregunta que nos hacemos porque pues bueno, los equipos en China son equipos que pues muy impresionantes, que desarrollan, se ponen una meta y la hacen hasta el final y lo que comentaban todos, ¿no? O sea, ven como esos pequeños errores y se regresan un poquito y vuelven a empezar, ¿no? Y bueno, para llegar a un equipo de rendimiento, lo que tiene que haber es que todo el equipo debe de tener los mismos valores, o sea, debe de creer en los mismos valores que en este caso tendrían institución, ¿no? Y al final, cuando el equipo tiene los mismos valores, lo que pasa es que se llega a la visión del instituto o de la organización.
Y para poder llegar a eso, pues es muy importante conocer 3 cosas, ¿no? Se las voy diciendo, esa es la primera diapositiva, pero una de ellas son los roles que tenemos dentro de un equipo. Esto es importante porque generalmente pues formamos equipos sin realmente ponernos a pensar quién es quién en cada equipo, ¿no? O sea, sí tenemos, por ejemplo, a lo mejor a un líder, ¿no? Y el líder organiza a todos. Y pues bueno, o sea, la concepción del líder realmente a mí me hizo pensar mucho que realmente no es quien toma las decisiones, o sea, bueno, uno pensaría, ¿no? Toma las decisiones, hace que todos trabajen, y realmente no. El líder es quien media, o sea, es el mediador entre todos los componentes del equipo. Y bueno, ¿no? Tenemos estas 3 áreas, si se dan cuenta, o sea, ninguna es por separado, o sea, todas dependen de todas, y por eso se las puse en un círculo, porque al final es un proceso que tienen que llevar. La primera es la del programador, que esta podría llamarse como la que diseña, la que tiene la idea de cómo implementar el equipo y la que tiene la idea para llegar a la meta, ¿no? O sea, a qué se quiere llegar. Y pues bueno, dentro del programador tenemos al monitor evaluador, al promotor y al especialista. Estos se dedican como a diseñar o a pensar en cómo se va a formar el equipo y para qué. Luego tenemos el área administrativa, muy importante, de hecho es la que está en medio porque tiene que ver con todas y las otras 2, o sea, todas se entrelazan. El área administrativa tiene un coordinador, el investigador de recursos, que es la gestión de recursos al final, y los trabajadores de equipo o el trabajador de equipo, que son los que apoyan al área. Posteriormente está la fuerza de trabajo, que son los finalizadores, los implementadores, los moldeadores. Si se dan cuenta, les marqué 3 personas, o bueno, 3 figuras muy importantes dentro de cada área. Estas 3 figuras son indispensables porque son las que van a estar haciendo que el equipo se mueva. O sea, prácticamente son los que van a estar atrás de ti diciéndote en qué vas, cómo vas, cuándo entregas. Y no es de que sea como estarlos persiguiendo, sino que son los que van a hacer que el equipo esté moviéndose constantemente y que esté entregando, que lleguen a la meta. Empiezan con metas pequeñas para llegar a la meta final, que es la que nos importa. Y bueno, ¿no? Una característica que tenemos aquí en la coordinación es que conformamos equipos interdisciplinarios. O sea, como decía Armando, tenemos historiadores, restauradores, biólogos, químicos. O sea, los equipos que conformamos aquí tenemos una variedad de posibilidades y tenemos como muchas respuestas para llegar a una sola meta, y esto como lo que nos deja pues entender mejor, en este caso, un objeto, un problema que estamos tratando de atender. Y bueno, ¿no? La siguiente parte importante es identificar las etapas dentro de tu equipo de trabajo. Generalmente son 6, pero no siempre, sobre todo la de renacimiento, pues no siempre se conforma, pero tenemos el inicio, la lluvia de ideas, la normación, ejecución, suspensión y renacimiento. El inicio, pues bueno, ya tienes a tu equipo de trabajo, ya seleccionaste a las personas que creíste o que identificaste que iban a hacer algo, bueno, que van a generar información para tu equipo. Y dentro de todos estos 6 pasos, el paso así clave es el número 2, que es la lluvia de ideas. Es aquí donde el equipo interdisciplinario, ahora sí que se da el momento, no solo para expresar como las ideas que tienes sobre el tema central del equipo, sino que también es súper importante porque aquí crean vínculos, o sea, no solo vínculos de información, sino también vínculos con las otras personas. Aquí es donde tú te das cuenta qué es lo que guía a tu equipo a llegar al final. Entonces, por ejemplo, si tienes un equipo que tiene diferentes, pones el tema sobre la mesa y entonces aquí empieza toda la lluvia de ideas, cómo se pueden tratar, qué puntos de vista desde qué puntos de vista se puede resolver el problema. O sea, es muy importante este punto porque guía un poco también el resultado final. O sea, si aquí empiezas a tener, incluso también las diferencias son importantes porque son puntos que tienes que estar tomando en cuenta en la formación de tu equipo. Después viene la normación, que prácticamente es poner reglas, o sea, un cronograma, días de entrega de trabajos, las reglas en general del equipo, la ejecución, que es ya estar desarrollando todo el trabajo, la suspensión, que es una vez que se llega a la meta, se termina el trabajo y se suspende, y bueno, el renacimiento es
digamos que ya el equipo terminó el trabajo, se desmembró, por así decirlo, pero puede volver a juntarse para hacer otro proyecto o el mismo proyecto. Y bueno, ¿no? O sea, esta parte también es muy importante porque son siempre en la conformación de equipos, en el trabajo al día a día con otras personas, siempre van a haber obstáculos, y no se refiere nada más a obstáculos laborales, sino también a veces se generan obstáculos personales, ¿no? En general, pues bueno, puede haber falta de confianza hacia el líder, miedo al conflicto, personal no involucrado, eludir responsabilidades, pero la más importante es ignorar resultados. Ignorar resultados no se refiere a tus resultados como persona individual, sino se refiere a los resultados globales del equipo. Aquí, o sea, digamos que ellos nos los explicaron de abajo para arriba, pero ya, digamos, platicando, poniendo los pies en la coordinación, pues realmente ignorar los resultados finales es lo que lleva a todo lo demás. O sea, si no tomas el resultado final como un resultado global, o sea, como un resultado de un equipo efectivamente, empiezas a eludir responsabilidades porque te empieza a desinteresar, porque ya tu trabajo no es solo tuyo, o sea, fue de alguien más, o el personal nos involucra, o hay miedo al conflicto porque ya llega un momento en el que hace falta tanto un consenso que la gente pues, ya no quiere ni discutir, pues prefiere como dejar pasar los conflictos y ya. Y bueno, la falta de confianza, esto es más hacia el líder. O sea, aquí por ejemplo, la figura del líder es muy importante, por eso se los mencionaba al inicio, pero aquí el líder, como les comentaba, no es quien, o sea, arbitrariamente toma las decisiones o quien anda atrás de todos, no, el líder es el encargado de mediar, o sea, tiene que mediar, tiene que estar al tanto de los que están entregando resultados, tiene que estar al tanto del equipo administrativo, tiene que estar en todo. Nos mencionaban una frase que decía, el líder tiene que tener 3 cabezas y 6 características que era, o sea, tener habilidades de comunicación, no les voy a decir las 6 porque no me acuerdo de todas, pero una muy importante será eso, o sea, que tenía que ser mediador, tenía que tener habilidades de comunicación, tenía que poder entablar, o sea, llegar hasta cierto punto y decir, ok, llegamos a la meta, hacer, o sea, valorar a su equipo con las entregas que tenían, y pues al final es eso, ¿no? O sea, el trabajo aquí en la coordinación es interdisciplinario y no es un trabajo de una sola persona, sino es el trabajo de muchas que en conjunto generaron este resultado final. Sí, finalmente, pues como mencionaba Valentina, no es que toda la responsabilidad recaiga en el líder, pero el líder es el que le da estructura, o sea, es el que tiene que, o sea, si los miembros del equipo no confían en su líder, todos estos problemas se desatan en algún momento. Entonces es por eso muy importante que aunque virtualmente el líder no esté haciendo nada, porque muchas veces se cree que el líder no está haciendo nada, porque los que están siempre al pendiente de las actividades son justamente otro grupo de personas, el líder es el que tiene, o sea, tiene que concentrar su confianza, o sea, la gente debe confiar en su líder para que no se desaten todos estos problemas. Porque, por ejemplo, también habría que ver las personalidades, ¿no? Hay gente que definitivamente prefiere no tener conflictos y eso lo debe tener muy claro el líder. Entonces, para que también pueda mediar en esos momentos que a veces los conflictos son evidentes o son, pues llegan. Entonces debe ser una persona capaz de poder involucrar a todo el personal y tener y poder mediar todo este tipo de situaciones. Entonces por eso el líder es en sí el más importante y algo que pues tal vez no tenemos nosotros como sociedad, pero a ellos desde siempre les han inculcado que lo más importante es el líder. Entonces a veces lo que haga el líder o lo que decide el líder se hace, o sea, no se discute. Entonces muchas veces eso pues también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y bueno, finalmente la parte que me pareció muy importante de esto que nos enseñaron es que pues en general, ¿no? Y había una frase también que decía, ¿no? O sea, que los líderes y los equipos se hacen grandes los unos a los otros, o sea, no depende todo del líder, pero tampoco depende todo de la gente, o sea, es un engranaje.
y sí el líder va a hacer que ciertas cosas funcionen, pero toda la demás gente que está atrás del líder es necesaria para que funcione el equipo, si no, pues no se llega a la meta y se vuelve justo, ellos comentaban, ¿no? Cuando el equipo no llega a la meta, no tienes un equipo, tienes una comunidad. Bueno, nada más. Gracias. Te aplaudo. Buenos días. El curso de capacitación para miembros del sector público de México del 2019, auspiciado por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China y organizado por la Academia de Gobernanza de China, celebrado el 29 de junio al 19 de julio en Beijing, China, se conformó de 21 funcionarios públicos mexicanos de las siguientes dependencias de gobierno. Participó gente de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, Congreso del Estado de Veracruz, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Estado de Tabasco, la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Campeche y de Segalmex, que es un organismo de seguridad alimentaria mexicana. También compartimos algunas actividades y cursos con 25 funcionarios públicos de Cuba. Bien, en relación a las personas que nos atendieron, fueron ponentes chinos de primer nivel que tenían perfiles de diplomacia, académicos, funcionarios en activo y políticos de alto nivel. Esta concepción de político de alto nivel tiene una lógica absolutamente distinta a lo que nosotros entendemos, por eso funciona. Además, tenía coherencia exclusiva entre ellos, que también les permite funcionar. Parte de lo que compartíamos en los seminarios es que todos nos decían lo mismo y en las clases también nos decían lo mismo. Pues es coherencia. Para bien o para mal, están coherentes y saben perfectamente todos decir dónde están, qué van y qué han sido. Tenían metas comunes y claras a razón de esta misma coherencia y eran militantes del Partido Comunista, sí o sí. Hay un partido, bueno, el partido es incluyente, tiene 8 partidos menores, sin embargo la ideología que predomina y que guía son ellos. No hay religión, de ahí que viene también una parte de destrucción del patrimonio y religión es severa por la ideología que se maneja, y todos ellos conocen China, Latinoamérica y México. Muchos de ellos hablan español, fueron funcionarios, embajadores de varios países de México, de Latinoamérica, incluyendo México, lo que les da también un panorama muy claro y una asertividad en lo que nos quieren decir y cómo lo quieren decir. Además, algunos eran muy amables, otros eran muy teóricos, pero todos impecablemente serios en su trabajo, ¿no? Los expositores de las visitas de trabajo, que no fueron precisamente prácticas de campo porque no practicamos, fueron las visitas geniales, los atendieron directivos y líderes de equipo. Este es el jefe más alto, el funcionario que ven, bueno, tenemos dos personajes, el que tiene lentes, obviamente el chino, era el principal de la empresa. Y cuando íbamos haciendo la visita, los segundos, los terceros, hasta los que nos daban el té, le tenían respeto y él también les tenía respeto. Y nos atendieron como funcionarios del mismo nivel, que nosotros no lo somos evidentemente, pero su trato fue digno en todo momento. Teníamos accesos a espacios también de alto nivel en el país, visitamos espacios de petróleo, que sin ellos no hubiéramos podido ir, eso es fundamental. Y en ese sentido también hay una reflexión que debería de ir personas de México con capacidad de decisión de secretarías de Estado, porque lo que ellos buscaban era interlocución y conectar. Es diferente a los otros cursos, porque aquí estaban buscando, me invitaban funcionarios públicos, no era simplemente un curso de capacitación, en realidad no nos dieron capacitación como tal, fue una especie de interacción y de vinculación. Y el personal de apoyo logístico organizado y eficiente, todos en su papel, desde quien nos llevaba el té hasta el directivo. Otra cosa, bueno, importantísima que me parece destacar que tenemos que aprender, son los medios y recursos para alcanzar objetivos. En este caso, el personal encargado del grupo, siempre teníamos un coordinador y un intérprete exclusivamente para nosotros.
Los cubanos también estaban en el mismo caso. Y teníamos todo perfectamente organizado en ambos idiomas, desde las habitaciones, los horarios, todo teníamos perfectamente claro. Cargábamos gafetes siempre en chino y en español, de manera que desde la persona de la puerta hasta el funcionario que nos atendía sabía quiénes éramos y de dónde veníamos. Estábamos perfectamente controlados. Otra de las partes importantísimas son las instalaciones académicas adecuadas. Había aulas, salones de uso múltiples, auditorios, laboratorios, lo que quisieran para la cantidad de personas que quisiéramos, para el tipo de reunión que se tratara, si era un seminario, si era un curso, nos llevaban y nos movíamos. Entonces eso también facilita muchísimo el aprendizaje. Las instalaciones también de vida eran accesibles. Aquí vemos la academia desde afuera, es un espacio enorme, los 3 primeros pisos son de auditorios y servicios, está el comedor adentro, y después del piso 3 hacia arriba eran dormitorios para todos los extranjeros que llegábamos. Y parte también del conjunto, los edificios que se ven atrás de rojo, ahí vivían, por ejemplo, nuestro coordinador y algunos otros funcionarios. Tenían también una instalación de gimnasio y alberca tipo olímpica que podíamos acceder en el momento que quisiéramos. El comedor era alrededor, yo calculé como de 250 300 personas todos los días, y a veces estaba lleno, y todo funcionaba. Y bueno, también obviamente nos daban nuestro equipo de trabajo, y en esto es fundamental decir que nos daban todo lo necesario, sin lujo, sin exceso, pero que nos permitía tener el desarrollo que ellos requerían. Y esto lo presento, me parece importante, porque sin esto no se hubiera podido ajustar la puntualidad, la seriedad del trabajo, que es lo que creo que debemos aprender muy puntualmente. Y finalmente una frase que ellos tenían, que siempre nos manejaba cuando nos daban la bienvenida a la buena salud. Y creo que todo esto resume eso, estar bien para funcionar bien. Y tiene que ver además con su lógica básica de desarrollo, que decían, primero vamos a acabar con el hambre y después nos vamos a lo demás. Ya acabaron con el hambre y ya van por lo demás. Entonces, bueno, creo que pensar en todas las facilidades sin exceso. Por ejemplo, daban té pero no daban galletas, daban café y no daban galletas. Es decir, dar lo necesario para que las personas funcionen, pero sin una distracción, ¿no? Se acabaron las galletas. Y bueno, eso es parte de lo que a mí me gustaría destacar en términos de la seriedad del trabajo, de compartir metas, de compartir ideología. Y como dicen los compañeros, esto no quiere decir que sean perfectos y que el precio de llegar a esto haya sido fácil, ni para la gente ni para el patrimonio. Bueno, pues a manera de reflexión de todo este curso y de todas las experiencias que nos tocó vivir, pues sí fue una experiencia muy completa en el sentido, las clases, el intercambio con los ponentes, incluso el intercambio con los otros compañeros, también las visitas donde uno ve la otra realidad, ¿no? La otra mitad de las cosas que no te cuentan. Y bueno, los temas un poco también nos platicaron lo que ya los compañeros han venido presentando con enfoques diferentes. Por ejemplo, en este caso, como era enfoque al sector público, nos hablaron un poco más de todo el aspecto de gobernanza, de cómo ven ellos su administración pública, de cómo han derivado ciertos sectores para el sector privado y las empresas principales siguen perteneciendo en el espacio estatal, ¿no? Son empresas estatales, pero el sector privado ha ganado 80-90% en muchas áreas y es lo que los ha hecho crecer. Entonces también ellos en algún momento ponían un modelo de, bueno, cuando dejamos de tener más gente dependiendo del gobierno y empezó a fomentarse la iniciativa privada con mayor solvencia y después la iniciativa privada apoya otras iniciativas incluso del gobierno, este es el sistema que los empezó a catapultar, ¿no? Económicamente. Y también nos decían, por ejemplo, en una de las sesiones, cómo hacen ellos sus evaluaciones y sus administraciones justo dentro del sector, en este caso en las empresas del Estado, y tienen unos sistemas muy rígidos, ¿no? Este trabajo de equipo que nos comentaban, estos resultados de los líderes, ellos, nada más para darles un pequeño ejemplo, hacen sus evaluaciones que les llaman 360 también, que no son solo verticales, y van sobre resultados y sobre evaluaciones de los compañeros y de los jefes y de los subalternos, y cada año tienen que salir 2 personas. Entonces hay una presión constante para que la gente dé resultados reales y los equipos den resultados reales, ¿no? Entonces, bueno, este es pues un pequeño aspecto, ¿no? ¿Quiere comentar algo más?
Bueno, ya nada más por último les vamos a presentar este video que realizó Anaís con fotografías y algunos datos relevantes y mencionarles pues que todavía estamos como procesando toda la información que nos dieron, muchas cosas a lo mejor no se pueden aplicar, muchas cosas que hace China no se pueden aplicar en México, pero algunas sí, como ya hemos visto, a lo mejor no impactar a nivel nacional, pero sí impactar en nuestras áreas de trabajo y aquí en la coordinación. Entonces, bueno, quisimos hacer esta presentación muy resumida, pero si ustedes tienen más preguntas, quieren hacernos más comentarios, pues creo que todos estamos en la disposición de que se acerquen a nosotros o en algún momento buscar otros espacios en los que cada seminario ya haga una exposición más a profundidad de sus temáticas. Curso de capacitación para miembros del sector público de México de 2019. La filosofía de Confucio, los tratados de Marx y Engels, pero adecuados a su realidad, y la necesidad de una educación acorde a las aspiraciones del sueño chino son los pilares de la Academia de Gobernanza China. En total recibimos 36 horas de clase con profesores que hablaban en su mayoría español. Realizamos 4 simposios donde debatíamos y aportábamos nuestras ideas. Tuvimos 4 enseñanzas en sitios de interés con duración de 12 horas, como en la compañía Han Energy. Realizamos 9 visitas a diversos lugares, como una planta de reciclaje de basura o al Museo del Petróleo de Daqing. Finalmente, hicimos 3 viajes culturales, como el realizado a la Gran Muralla China. La duración total del curso fue de 96 horas. Algunas impresiones de nuestra experiencia en China. Su caligrafía, patrimonio cultural de la humanidad. Recordamos la importancia de la investigación en sectores estratégicos del país, como la petroquímica. Antes, el hombre de hierro, su ícono petrolero, era un hombre de trabajo físico. Hoy, el nuevo hombre de hierro es un científico. Planificación urbana, sobre la importancia de trazar la ciudad. La resistencia de los hutongs y la gentrificación. Distrito de arte, reutilización del patrimonio industrial. Tu metodología de evaluación del sector público es flexible y se basa en resultados tangibles. La sistematización de la administración pública. Tienen aplicaciones para saber cuál es el estatus del trabajo de cada compañero. Por nuestra cuenta, tuvimos tiempo para recorrer algunos sitios patrimoniales como el Palacio de Verano, el Templo del Cielo, el Templo de los Lamas y el Templo de Confucio. Conocer un país con teorías tan disímbolas en materia de conservación del patrimonio cultural, economía, desarrollo social, política y jurídicamente, definitivamente te mueve a pensar fuera de la caja y a reflexionar sobre formas de hacer nuestra labor como servidores públicos de diferente manera, pero como ellos dicen, siguiendo nuestro propio camino, quizás un camino más armonioso con las libertades y con el medio ambiente. Sí, sí. Igual podemos dar un espacio para preguntas, comentarios. Bueno, yo la verdad estoy muy sorprendida y quiero agradecer que hayan expuesto toda esta información. Creo que eso es lo más importante, cuando se tiene la oportunidad de hacer una visita a otro lugar con esta información que incluso pudieron tener tanto negativa como positiva, me parece muy importante esta aclaración que tú hiciste, Gabriela, porque sí, efectivamente, yo creo que no hay que dejar de tener en mente que hay que hacer equipos, que hay que tener objetivos claros, que hay que tener pues una infraestructura, todo esto pues obviamente es fundamental para poder avanzar, pero no a costa de las tradiciones, no a costa de la cultura, ¿no? Entonces esto me parece fundamental. Y me da mucho gusto que haya habido toda esta variedad de personal de aquí de la coordinación, con diferentes formas de ver las cosas, con diferentes experiencias anteriores, y que ojalá lo bueno, realmente lo bueno que hayan podido obtener de esto, lo puedan aplicar aquí, no nada más en cuestión de trabajo, sino en valorar lo que también tenemos en esta pues, comunidad, equipo, quisiera pensar, ¿no? Que es esta coordinación. Y pues ojalá podamos seguir teniendo estas oportunidades en un futuro para otros más, ¿no? Aquí fue un poco aleatorio, había ciertas condiciones que fueron de bote pronto, la propuesta nos las hicieron de manera muy inmediata cuando estábamos en otra cosa, ¿no? Pero siempre quisimos que fuera lo más justo, lo más abierto y pues esperemos que así pueda ser para otras ocasiones también. Si no es en China, pues habrá otros lugares más. Pues muchas felicidades, la verdad.
pensado, y en función de lo que dice Mari Carmen, el hecho de que los procesos sean sí perfectibles de selección, pero que sean abiertos, que sean públicos, nos permite que haya mayor retribución para la coordinación que nos está mandando para China y también para vertir nuestras experiencias de manera clara, objetiva y laboral, que es lo que necesitamos. Y eso también se agradece y se reconoce. ¿Alguna pregunta a alguien? Independientemente de la cuestión cultural, institucional, creo que la información que ustedes traen es muy importante, incluso a nivel personal. Entonces la pregunta muy concreta es si hubiera acceso a la información que ustedes están proporcionando, ya sea de una manera completa, de una manera parcial. Básicamente esa sería la pregunta. ¿Se puede dejar en la biblioteca? Sí, yo me imagino que para todos es el mismo caso. Nos regalaron un CD al final de los cursos donde tenemos el compendio de todas las ponencias que tuvimos, que obviamente se los podemos compartir. Podemos dejarlos como una copia en la biblioteca. Ajá, podríamos tal vez dejarlo en la biblioteca, una copia para que... Sí, bueno, habíamos platicado con Mari Carmen en un principio que... Sí, perfecto. Que, o sea, parte de la idea de que fueran y cómo fue abierta la convocatoria y todo, y al final también se propusiera esta cuestión de que expusieran en el foro, es justamente compartir eso. O sea, lo que decíamos, que sí es valiosa, por supuesto, la experiencia para ustedes de haber ido, pero todavía tiene mucho más relevancia y tiene trascendencia en la medida en la que ustedes puedan transmitir lo que aprendieron. Me parece que compartir los materiales es bueno, pero creo que sería mejor que independientemente se pudieran programar después, junto con el área de Thalía, capacitaciones específicas sobre cada uno. O sea, esto fue, nos compartieron su experiencia general, pero yo creo que perfectamente se pueden organizar. Digo, no van a hacer un seminario de 96 horas cada una, pero sí pueden hacer un compendio de lo que ven también ellas mismas que es más aplicable, importante, o incluso, aunque no sea aplicable, conocerlo formativamente para reforzar también prácticas que tenemos y que son valiosas aquí mismo. O sea, yo creo que no nada más es aprender lo nuevo, sino también reforzar qué es lo que tenemos que funciona bien. Entonces, sí, yo creo que sí es, lo decía con Mari Carmen, sí vamos a organizar algo más allá que compartir, independientemente que se comparta el material, o sea, unos talleres específicos en los que nos puedan compartir a todos los que estén interesados. ¿Alguna otra? Muchas gracias. Pues ya, muchas gracias. Gracias.